Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a otro nuevo episodio de Los Informantes. Hoy vamos a tratar sobre un tema sumamente importante, el cual es la seguridad social. Vamos a tener personas expertas en el tema, el cual nos van a dar solución a todas las inquietudes que tengamos junto con el espectador, que nos podrá escribir a través de las plataformas digitales de nuestro canal. Primero que todo voy a darles yo una introducción del tema a través de la tablet, el cual se reflejará en la pantalla, que para su comodidad se verá reflejada en sus pantallas. Comencemos. ¿Qué es la seguridad social? Empezaremos por contarte que cada país tiene programas para aportar a la gestión de los riesgos, proteger el bienestar de las personas y la competitividad de las empresas. A ese conjunto de programas se les llama el Sistema de Protección Social, que a su vez cuenta con subsistemas según los asuntos que aborda. En Colombia, por ejemplo, hay dos subsistemas, el de asistencia social y el de seguridad social. El subsistema de asistencia social busca reducir la pobreza otorgando subsidios y auxilios a las personas que no generan ingresos y por su condición socioeconómica no pueden aportar al sistema. Y el de seguridad social que integra los programas y sistemas de salud, pensión y riesgos laborales para los trabajadores y sus familias. Entonces podemos decir que la seguridad social es un respaldo que reduce la vulnerabilidad de las personas y las empresas para que en caso de un imprevisto el impacto financiero no sea mayor. La protección social es un derecho público al que no se puede renunciar y todos tenemos el deber de exigir su respeto y cumplimiento. La Ley 100 decreta que el sistema de seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos que dispone la persona para gozar de una calidad de vida. Es también un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección y el control del Estado. Por lo tanto, este debe ser la eficiencia, la universalidad, la solidaridad, la integridad, la unidad y la participación. Pero no podemos olvidar que la Ley 100 ha tenido modificaciones que se supone han sido para mejorar el sistema. Entre estas podemos resaltar la Ley 1122 de 2007, la Ley 1438 de 2011 y la Ley 1562 de 2012. Su objetivo es garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana mediante la protección de las contingencias que la afecten. Allí se establece que el sistema ordenará las instituciones y los recursos necesarios para alcanzar los siguientes objetivos. Primero, garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema. Segundo, garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios establecidos por la ley. Tercero, garantizar la ampliación de cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema. Para lograr que los objetivos propuestos por la Ley 100 se cumplan, se conformó el sistema de la siguiente manera: el régimen general de pensiones, el régimen general de salud, el régimen general de riesgos laborales y servicios sociales complementarios. A continuación se mostrará cómo está conformado cada subsistema y sus principales características. Bueno, ya terminada esta explicación, esta introducción, vamos a darle paso a nuestras expertas en el tema para que cada una de ellas nos explique cada régimen como tal. Y vamos a empezar con Valentina Peralta, que nos va a explicar la salud. Adelante, Valentina. Es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos mediante el cual el Estado garantiza la prestación de servicios a los colombianos. De acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la 1122 del 2007, la 1438 del 2011, el Decreto 780 del 2016 y las normas que la rigen y la reglamentan. Bueno, muchísimas gracias, Valentina. También tenemos claro de que existen tres tipos de participantes dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y quisiera que me hablaras acerca de los afiliados al régimen contributivo, por favor. Deben estar afiliados al régimen contributivo todos los empleados trabajadores independientes con ingresos totales
iguales o superiores a un salario mínimo mensual vigente legal, y los pensionados. Ok, Valentina, muchísimas gracias. También quisiera que tú me hablaras acerca de los afiliados al régimen subsidiario, por favor. La población que no tiene recursos económicos y no puede adoptar el sistema, es decir, aquellos que no tienen dinero suficiente para afiliarse al régimen contributivo o a un régimen excepcional. Bueno, Valentina, ya teniendo esas dos cosas claras, también quisiera que tú misma me explicaras acerca de los participantes vinculados. Si no tiene capacidad de pago para afiliarse al régimen contributivo y mientras logra afiliarse al régimen subsidiado, tiene derecho a los servicios de atención en salud de instituciones prestadoras de salud, como son las IPS, públicas y privadas contratadas por la Secretaría Distrital de Salud. En este grupo hacen parte la población pobre no asegurada, que no ha sido encuestada por el CISBEN, metodología 3, y no ha salido el resultado. La población especial no asegurada, que la población infantil abandonada o desvinculada del conflicto armado, población infantil vulnerable bajo protección de instituciones diferentes al ICF, personas en proceso de reintegración, personas mayores en centros de protección, población gitana, personas incluidas en el programa de protección de testigos, comunidades indígenas como lo son los muiscas de Suba, los muiscas de Bosa, los Singa, los Ambica Pijao y los habitantes de calle. La población extranjera sin capacidad de pago para comprar pólizas de salud o pagos en servicios de salud como particular, esta población puede recibir atención en urgencias, mientras legaliza su condición migratoria. Bueno, Valentina, muchísimas gracias por tu explicación, pero quisiera aprovechar en preguntarte lo que nos están escribiendo los espectadores por medio de la plataforma digital que consiste en afiliación al régimen contributivo. En tres casos. El primero sería si usted es empleado. Entonces, ¿me podrías contestar esa pregunta, por favor? En ese caso, su empleador es la persona responsable de afiliarlo al régimen contributivo, a la EPS que usted libremente elija. El empleador paga el 8.5% y usted el 4% sobre su sueldo. Durante los primeros 30 días, a partir de la fecha de su afiliación en la entidad promotora de salud EPS, usted tiene derecho a la atención inicial de urgencias, actividades de promoción y prevención y atención integral a la materna y al recién nacido. Pasado el primer mes, tiene derecho a todos los servicios de salud complementados del plan de beneficios de salud, el antiguo POS. Bueno, siguiendo con la serie de preguntas de nuestros espectadores, aquí preguntan que en caso de ser pensionado, ¿cómo se manejaría eso? La responsabilidad de su afiliación como pensionado es del fondo de pensiones y usted debe aportar a la EPS elegida el 12% de la mesada pensional. Los pensionados no tienen derecho al pago de prestaciones económicas de origen laboral como la licencia de maternidad o la incapacidad. El pago de la pensión será continuo y no será interrumpido por ningún motivo. En caso de vincularse nuevamente como empleado, debe informar y cotizar a la EPS donde está afiliado, sin dejar de hacer aquellos aportes a la mesada propios de su condición de pensionado. Tendrá derecho a recibir las prestaciones económicas correspondientes por incapacidad, por enfermedad general y o por licencia de maternidad. Así sea pensionado, el empleador debe afiliarlo al régimen contributivo y al Sistema General de Riesgos Laborales. En tal caso, tendrá derecho a los beneficios de todo trabajador independiente o empleado. Bueno, ya teniendo todo esto claro, también quisiera preguntarte a ti la última pregunta de nuestro público, que sería si usted es independiente o gana un salario mínimo legal vigente o más, ¿cómo se manejaría este caso? Para este caso, usted debe afiliarse al régimen contributivo y cumplir con la cotización mensual del 12.5% sobre el ingreso con derecho a recibir el mismo beneficio que tienen todos los empleados. Bueno, Valentina, muchísimas gracias por tu tiempo prestado. Ahora vamos a descargar otro subtema que es el ARL con una de las expertas en el tema que es Laura Monroy. Laura, háblanos acerca del ARL, ¿qué es? Así es, la ARL es la sigla para Administradora de Riesgos Laborales. Corresponde a una aseguradora de vida con autorización de una autoridad competente para la explotación del ramo de seguros de riesgos laborales. Es decir, es un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores
de posibles accidentes y o enfermedades que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Ok, Laura, una pregunta, pero ¿quién regula el ARL? El Sistema General de Riesgos Laborales es un grupo de entidades encaminadas a proteger y asegurar la vida de los empleados en las empresas, regulado en la Ley 1295 de 1994 y está dirigido por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo. Las ARL son las que tienen contacto directo con el empleador. Es de gran importancia resaltar que estas entidades cubren tanto enfermedades como accidentes. Establece las actividades de promoción y prevención que mejoren las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores, protegiéndola contra los ATP. Esta hace referencia a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las cuales ahora se denominan como enfermedades laborales, derivados de la actividad laboral realizada diariamente y las condiciones de trabajo donde se efectúan que pueden provocar riesgos a la salud de los empleados en los lugares de trabajo, tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad. Fijar las prestaciones económicas y de atención a los trabajadores por incapacidad temporal en caso de ocurrencia de un ATP. Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente que se deriven de las contingencias de ATP y muerte de origen profesional. Fortalecer las actividades que se establezcan el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgos ocupacionales. Listo, Laura, pero una pregunta, ¿cuánto se le paga a la ARL como tal? Cuando un trabajador es incapacitado por enfermedad o accidente laboral, la ARL debe pagar la incapacidad, pero además de esto, el aporte a salud y a pensión que debería asumir el empleador, mientras que el valor que asume el trabajador lo descuenta del valor de la incapacidad. Al momento en que la ARL realice el pago directamente al trabajador de las incapacidades, esta administradora deberá descontar el porcentaje del 25% que debe asumir el trabajador para el pago de sus aportes en salud y pensión, el cual corresponde al 4% de salud y al 4% de pensión del salario base, tal y como lo establece la Ley 776 del 2002. Bueno, Laura, ya teniendo en cuenta lo que tú nos dijiste, también acá nos hacen una serie de preguntas a nuestros espectadores de cuáles son las funciones específicas de la ARL. Las ARL son las encargadas de el recaudo de las cotizaciones de las empresas por sus empleados, la asesoría para los programas de prevención que se realizan en las empresas, atención médica y rehabilitación de las personas que se accidentan o enferman a causa del trabajo o en el mismo, el pago de incapacidades, pensiones de invalidez y cualquier otra condición que se pueda presentar como consecuencia de un accidente laboral o de alguna condición específica del trabajo de la persona. En los casos más serios en los que la persona obtiene una pensión por invalidez y es a causa de un accidente o una enfermedad laboral, es la ARL quien asume los costos de esa pensión. Recuerden que la ARL es contratada por la empresa y todo empleado debe tenerla. En el caso de los trabajadores independientes deben pagarlo de manera autónoma. Contratar o conformar equipos de prevención de riesgos profesionales. Contratación de personas naturales o jurídicas debidamente licenciadas por las secretarías de salud locales para la prestación de servicios de salud ocupacionales a terceros. Adquirir, facilitar o arrendar los equipos y materiales para el control de factores de riesgos en la fuente y en el medio laboral. Bueno, Laura, ya para finalizar este subtema de la seguridad social, quisiera preguntarte acerca de qué es la fase Colda, a qué hace referencia con la ARL.
Desde 1976, la Federación Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, ha agrupado a las compañías de seguros, de reaseguros y a las sociedades de capitalización en Colombia. Como entidad gremial sin ánimo de lucro, FASECOLDA representa la actividad del sector asegurador frente a las entidades de vigilancia y de control, así como a la sociedad en general. Algunas de las principales aseguradoras en Colombia son ARL Sura, ARL Positiva, ARL AXA Colpatria, ARL Colmena y ARL Bolívar. Bueno, ya teniendo el suficiente conocimiento de lo que es la seguridad social y sus complementos, en un video que les voy a mostrar a continuación, vamos a evidenciar el caso de la seguridad social que se vive hoy en día gracias al COVID-19 por cortesía del canal Caracol, nuestro canal aliado. A continuación, se los voy a mostrar. Las condiciones laborales del personal médico que debe enfrentar esta emergencia sanitaria son muy difíciles. Esta es una crónica de Álvaro Freddy Acevedo. A diario intentan apagar el incendio de la emergencia sanitaria, pero ellos también cargan con su propio calvario. Mire lo que nos toca hacer nosotros los trabajadores de la salud. Imágenes como estas en las que aparece personal médico improvisando sus propios elementos de protección han dejado al descubierto las precarias condiciones en que trabajan. No tenemos insumos, no tenemos un traje adecuado. En Florencia, Caquetá, el desfile de letreros hoy no habla del compromiso para luchar contra el virus, habla de otra amenaza, el maltrato laboral. En Colombia no recibimos el trato que merecemos. Nos contratan por prestación de servicios. Y no tenemos derecho ni a primas, ni a cesantías, ni a vacaciones, y mucho menos a una incapacidad laboral. Por eso este grupo de médicos y personal de la salud grabaron este video y dicen que no se cansan de decir que no quieren más palmaditas en la espalda, quieren soluciones reales. Trabajamos más de 24 horas sin descanso. No nos garantizan transporte. Tenemos que caminar kilómetros a altas horas de la noche. No contamos con la protección necesaria para no contagiarnos. La doctora Claudia Garzón, coordinadora de la Asociación de Médicos Unidos de Colombia, capítulo Bogotá, hace otra denuncia. La administradora de riesgos laborales, ARL, no los cubre en medio de la emergencia. Y lo más grave es que la ARL no quiere reconocer como enfermedad de origen laboral el contagio por la pandemia. Esto escudada en que entregan supuestamente todos los elementos de protección. Por eso esta agremiación de médicos propone un régimen especial para los trabajadores de la salud, el cual debe contar con un contrato individual con todas las prestaciones de ley, independientemente de que trabajemos en una entidad pública o privada, y no se permitirá la tercerización de los servicios. También proponen una prima especial para los médicos que adelantan su labor en zonas donde todavía persiste el conflicto armado. Y contemplar primas al laboral en zona de conflicto con grupos ilegales, en contingencias municipales, departamentales, nacionales o mundiales como en este momento. El procurador general Fernando Carrillo se pronunció frente a esta situación del personal médico y pidió que les paguen sus salarios. Nosotros estamos graduando de héroes a los médicos y a todo el personal sanitario del país, pero no estamos siendo consecuentes con tanta alabanza que no pasa de ser una formalidad. Los médicos, las enfermeras, los bacteriólogos, los auxiliares, todos los que hacen parte del sistema sanitario de Colombia han sido arrastrados por grandes injusticias e inequidades en los últimos años en Colombia. Dicen los miembros de la asociación que sus propuestas son apoyadas por un buen número de parlamentarios y concejales de Bogotá que promueven un proyecto de ley y acuerdos que hagan realidad este régimen especial. Bueno, al observar este video podemos evidenciar muy claramente la ausencia de la seguridad social tanto en las clínicas y hospitales de Colombia, todo por consecuencia a la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Ahora voy a darle paso a una experta sobre este tema y qué es lo que pensaría acerca del caso establecido. A continuación, se lo mostraremos.
Buenas tardes, mi nombre es Mónica María Cuervo, soy abogada egresada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. Soy igualmente catedrática de las materias de Derecho Laboral y Seguridad Social, así como Derecho Colectivo del Trabajo en la Universidad del Rosario y Derecho Laboral en la Universidad del Bosque. Actualmente me desempeño como litigante independiente. En relación con las preguntas que plantea el grupo de trabajo, quisiera referirme a cada una de ellas de una manera muy puntual en la siguiente forma. En relación con la primera pregunta, y a partir de la información que muestra el video remitido, es importante hacer varias precisiones en relación con las funciones de la ARL dentro del marco de la emergencia por COVID. Lo primero que tenemos que señalar es que a partir de las normas que se han expedido dentro de esta emergencia y con ocasión específicamente de la situación a la cual se están enfrentando los trabajadores de la salud, el personal médico, de apoyo, de vigilancia que está en exposición directa al COVID, es importante señalar que para las ARL se establecieron funciones y competencias muy importantes y fundamentales, entre ellas las ARLs, y esa es una precisión importante que hacer en relación con la pregunta. Las ARLs lo que deben inicialmente hacer es un acompañamiento con las empresas y empleadores, bien del sector público y privado, lo que cobija necesariamente a todas las instituciones que prestan servicios de salud. Las ARLs entonces deben promover los mecanismos de comunicación con dichos empleadores para efectos de garantizar la adecuada atención y el adecuado aseguramiento y protección de estos trabajadores de la salud. La nota denuncia que efectivamente los médicos y profesionales de la salud no están pudiendo acceder a los elementos de protección personal y a las garantías necesarias para desarrollar la actividad. En efecto, entonces, es tarea de las ARLs en conjunto con los empleadores no solamente hacer entrega de los elementos de protección personal, ya que hay unas partidas de las cotizaciones que se recaudan en riesgos laborales a partir de las normas que, como les decía, se han expedido dentro del marco de la emergencia. Hay unas partidas puntuales destinadas a que las ARLs realicen la entrega de elementos de protección personal. Esto que supone que se le debe garantizar a los profesionales de la salud, al personal de apoyo, incluyendo el administrativo y personal de vigilancia que, como ya lo decía, está en contacto directo con el riesgo por COVID, la entrega de tapabocas con las especificaciones puntuales que eventualmente puedan protegerlo frente a la enfermedad. Deben entregar ropa quirúrgica, deben entregar guantes, deben entregar las gafas, deben entregar toda la protección facial necesaria para estos eventos. Entonces es bien importante tener en cuenta que además de hacer entrega de estos elementos por vía de la asignación de parte de las cotizaciones en materia de riesgos laborales, también las ARL, como ya lo había señalado, deben encargarse de hacer acompañamiento. Ese acompañamiento no solamente lo que busca es tratar de generar los lineamientos básicos en materia de protocolos de bioseguridad, sino hacer el acompañamiento para que el empleador pueda identificar de forma adecuada, como sería en el caso de estos profesionales de la salud, si la enfermedad, en el caso de un eventual contagio, corresponde a una enfermedad de origen laboral, con las consecuencias de eventuales incapacidades o prestaciones económicas y asistenciales que estarían por cuenta de la ARL. Entonces, el trabajo tiene que ser conjunto. No solamente la ARL está encargada de hacer la entrega de estas dotaciones o más bien elementos de protección personal, sino que el empleador también tiene una responsabilidad importante, garantizando que esto tenga un engranaje con su sistema general de seguridad y salud en el trabajo. En segundo lugar, también es importante establecer que los médicos podrían tomar acciones legales. De hecho, hay entidades de control que ya han venido realizando y aperturando investigaciones en contra de las ARLs o por lo menos requiriéndolas para que cumplan adecuadamente sus obligaciones. Dentro del marco de las funciones de los entes de control tendríamos, por ejemplo, las actividades que ha iniciado la Contraloría
evidenciando si se está destinando adecuadamente este recurso que les mencionaba del porcentaje de cotizaciones para efectos de entrega de dotaciones, y también se podrían iniciar investigaciones que podrían ser solicitadas por los propios profesionales de la salud ante el Ministerio de Trabajo, las cuales podrían suponer para las instituciones de salud multas de hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que son bastante significativas para estas entidades. Finalmente, entonces, es bien importante entender que no hay una obligación legal ni dentro de las normas ordinarias ni dentro de las normas expedidas en el marco de la emergencia sanitaria que obliguen al empleador a otorgar auxilios o beneficios económicos adicionales o distintos al salario o a los beneficios que ya tuvieran pactadas las partes dentro del contrato de trabajo, convenciones colectivas, algún otro tipo de acuerdo diferente a los contratos y la ley, y por lo tanto cualquier beneficio, auxilio o subsidio que se quisiera otorgar provendría de acuerdo entre las partes. Bueno, ya teniendo claro los dos regímenes, que es el de salud y ARL, vamos a continuar con el de las pensiones, el cual le voy a dar paso a la experta Paola Gómez. Adelante, Paola. ¿Qué? Sistema General de Pensiones. Esta tiene como objetivo asegurar a la población el cubrimiento de los riesgos o contingencias derivados de la vejez, la invalidez y la muerte, por medio del reconocimiento de pensiones y prestaciones determinadas por la ley. Bueno, Paola, ya teniendo claro eso, quisiera preguntarte a ti, ¿bajo qué regímenes se podría cotizar la pensión? Primero está el régimen solidario de prima media con prestación definida RPM. El RPM es administrado por el Estado a través de Colpensiones. Los aportes de los afiliados van a una bolsa común que luego se distribuye para pagar las pensiones. Además de esto, el valor de la pensión depende de la edad y de las semanas cotizadas. También existe el régimen de ahorro individual con solidaridad. Esta es administrado por fondos de pensiones privados, y los aportes en pensión de los trabajadores van a una cuenta individual a nombre del afiliado. Por consiguiente, la pensión depende de lo que la persona haya acumulado a lo largo de la vida laboral, más no de los intereses obtenidos. Ok, vale, listo. ¿Y cuáles son las cotizaciones para adquirir una pensión? Las cotizaciones para pensiones equivalen al 16% del salario base de la cotización, que deben ser aportadas así: el 12% para el empleador y el 4% por el trabajador. Ok, bueno, ahora voy a darle espacio a nuestros espectadores para que hagan sus respectivas preguntas y espero que tú las contestes, por favor. Primera pregunta, ¿cómo se calcula una pensión? La pensión se calcula con base en factores como el IBL, que son el ingreso base de liquidación, el número de semanas cotizadas y, en el caso de invalidez, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Bueno, la segunda pregunta me parece muy importante en resolverla, ya que preguntan ¿de qué forma las personas se pueden afiliar al Sistema General de Pensiones? Las personas se pueden afiliar al Sistema General de Pensiones de dos formas. La primera, de forma obligatoria. Son aquellas personas vinculadas mediante el contrato de trabajo o como servidores públicos. Y también de forma voluntaria, que los trabajadores independientes y en general todas las personas naturales residentes en el país y los colombianos domiciliarios en el exterior que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se encuentren expresamente excluidos por la presente ley. Bueno, y ya culminando con este tema, la última y definitiva pregunta sería ¿cuáles son las clases de pensiones? Existen 5 clases de pensión. La primera está la pensión de jubilación. Esta consiste en el pago de una cantidad de dinero que recibirá mensualmente el colombiano al jubilarse, financiado con el saldo de su cuenta individual de capitalización. Los requisitos para adquirir esta pensión son: primero, haber cumplido 57 años de edad si es mujer y 62 años si es hombre. Además de esto, la persona tiene que haber cotizado 1.300 semanas, que esto equivale aproximadamente a 26 años. La segunda está la pensión de invalidez. Esta consiste en que la pensión mensual que se otorga a aquellos afiliados que, sin haber optado aún por el goce de una pensión de jubilación,
presentan una pérdida mayor o igual al 50% en su capacidad de trabajo. Los requisitos para adquirir esta pensión son: lo primero es certificar que tu invalidez, en donde conste haber perdido 50% más de la capacidad laboral a causa de una enfermedad o por un accidente no profesional. Lo segundo es que debes haber cotizado 50 semanas durante los últimos 3 años al hecho que causó tu invalidez. Lo tercero es que si eres afiliado menor de 20 años, debes haber cotizado a pensión obligatoria durante el año anterior mínimo por 26 semanas. Y lo último es que si has cotizado el 75% de semanas para acceder a pensión de vejez, debes haber cotizado como mínimo durante 25 semanas en los últimos 3 años. La tercera está la pensión de los sobrevivientes. La reciben los beneficiarios del afiliado en caso de fallecimiento de éste, pudiendo tener carácter temporal o vitalicio conforme a las normas vigentes. Los requisitos para adquirir esta pensión son: primero, para el cónyuge o compañero permanente. Se pueden dar de 2 formas: de forma vitalicia o en forma temporal. De forma vitalicia es que el beneficiario, cónyuge o compañero permanente que tenga más de 30 años de edad al momento de fallecer el causante, afiliado o pensionado. En forma temporal, debe tener menos de 30 años de edad al momento de la muerte del causante, no haber procreado con el fallecido y en el caso de haber hijos, al cónyuge o compañero permanente se le entregará la pensión de sobrevivencia de manera vitalicia. Para los hijos, solo podrán ser beneficiarios los hijos mayores de 18 hasta los 25 años que dependan económicamente del causante y que acrediten su condición de estudiantes. Para los padres, cuando falte el cónyuge, compañero permanente o los hijos, la pensión de sobreviviente podrá ser otorgada a los padres del causante siempre y cuando dependan económicamente de él. Para los hermanos inválidos, en caso de que falten los anteriores familiares, los hermanos inválidos del causante que dependan económicamente de éste podrán ser beneficiarios de la pensión de invalidez. Cuarto, está el auxilio funerario. Se otorga a los beneficiarios del afiliado fallecido mediante el pago o reembolso de una suma de dinero correspondiente a un tipo referencial de sepelio de acuerdo al tope establecido por ley. Por último, está la pensión subsidiada Fondo de Solidaridad Pensional. Es una iniciativa de asistencia social que tiene como objetivo fundamental proteger al adulto mayor que se encuentra en estado de indigencia o de extrema pobreza, contra el riesgo económico de la imposibilidad de generar ingresos y contra el riesgo derivado de la exclusión social. Consiste en un subsidio económico que es entregado a la población de la tercera edad que cumpla con los requisitos establecidos. Adicionalmente a ello, los afiliados con ingresos iguales o superiores a 16 salarios mínimos legales vigentes aportarán un porcentaje sobre el ingreso base de cotización para el Fondo de Solidaridad así. De 16 hasta 17 salarios mínimos legales vigentes aportarán un 0.2% sobre el ingreso base de cotización. De más de 17 hasta 18, el 0.4%. De más de 18 hasta 19 salarios mínimos legales vigentes aportarán un 0.6%. De más de 19 hasta 20, un 0.8%. Y de más de 20, aportarán un 1% sobre el ingreso base de cotización. Bueno, ya teniendo claro qué es la seguridad social y sus subtemas, ahora voy a destacar un punto clave que trata de los servicios sociales complementarios que voy a explicar en este momento con la misma metodología que utilicé anteriormente. Y aquí va. Bueno, los beneficios económicos periódicos es un ahorro voluntario para la vejez impulsado por el Gobierno Nacional que favorecerá a personas que no cuentan con la posibilidad de cotizar para una pensión o que habiéndolo hecho cumplieron la edad y no lograron obtenerla.
Busca aumentar la protección a las personas adultas mayores que se encuentran desamparadas y no cuentan con una pensión o viven en indigencia o extrema pobreza por medio de la entrega de un subsidio económico. El subsidio indirecto son centros jerárquicos adscritos a la alcaldía de la localidad, ya que estos reciben una cuota para el cuidado de los adultos mayores al proveer actividades y demás para su subsistencia. El subsidio familiar en sí es el derecho para ser afiliado a una caja de compensación familiar y por medio de un aporte poder apoyar la recreación y educación de sus afiliados, trabajadores y sus familias. El subsidio simultáneo, los padres que entre los dos devenguen 6 salarios mínimos legales vigentes reciben cada uno un subsidio para beneficio de un solo hijo. El subsidio se puede dar por prestación económica, que es el subsidio de los padres e hijos, o por prestación asistencial, en donde la caja se encargará de reconocer pensión, salud y capacitar al trabajador para ubicarlo en un puesto y es pagado por el seguro, y si no lo hace, se suspenderá el beneficio. Los servicios sociales complementarios están enfocados en actividades de educación, cultura, recreación, deporte, turismo y proyectos productivos. Aseguran la ejecución de programas sociales. La tarifa de aportes es del 9%, la cual es asumida en su totalidad por el empleador. Los aportes a los servicios sociales complementarios, aportes parafiscales, se realizan de acuerdo con la naturaleza jurídica de la empresa privada y empresa pública. Las empresas privadas realizan los aportes parafiscales así. Para la caja de compensación familiar, CCF, la tarifa corresponde al 4%. Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la tarifa corresponde al 3%. Para el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, la tarifa corresponde al 2%. Cuando los aportes son realizados por una empresa pública, estos se distribuyen de forma diferente, puesto que el porcentaje que se aporta para él se divide en 3. Por lo tanto, los aportes parafiscales para estas entidades se distribuyen de la siguiente manera. Para la caja de compensación familiar CCF, la tarifa corresponde al 4%. Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, la tarifa corresponde al 3%. Para el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la tarifa corresponde al 0,5%. Para la Escuela de Administración Pública ESAP, el aporte corresponde al 0,5%. Para el Ministerio de Educación Nacional MEN, el aporte corresponde al 1%. Cabe aclarar que los aportes parafiscales se manejan algunas excepciones según las características de las empresas. Bueno, ya hemos como terminado este episodio acerca de la seguridad social y sus componentes. Muchas gracias a ustedes, público, por estar atentos de nosotros, por acompañarnos y los esperaremos en el próximo episodio, no se lo pierdan. Muchísimas gracias y que pasen buena noche.